la idea es hacer una introducción a lo que es el programa ejecutivo Compliance enfocado a la ciberseguridad. Esto es algo que le aplica tanto a lo que es un directorio, cada vez más importante, tanto en las compañías locales como internacionales, de atender este tipo de riesgos, por un tema de eficacia y eficiencia, pero también por un tema legal, como también para auditores, compliance officers o mismo para cualquier nivel dentro de la organización, porque todos los niveles tienen que cumplir leyes y todos los niveles también tienen que afrontar riesgos de ciberseguridad. Es un tema netamente transversal. Y hay algo que se viene dando en forma recurrente, que en los últimos 4 años cybersecurity aparece como el primer riesgo. El primer riesgo que todos los responsables de auditoría dicen que tienen que atacar es el riesgo de cybersecurity. Y empiezan a aparecer algunos otros riesgos que empiezan también a tener mucha relación con el tema de cybersecurity. Por un lado, lo que es el gobierno de Haití. En un entorno cada vez más cambiante, donde las compañías cada vez empiezan a incorporar mayor nivel de tecnología, donde prácticamente todos los procesos tienen una componente digital, el gobierno de Haití empieza a ser un tópico relevante que las áreas de auditoría tienen que poner foco. Y obviamente atado con el gobierno de Haití y los riesgos de ciberseguridad, lo que es la transformación digital. Hoy por hoy no hay empresa que no esté atravesando un proceso de transformación digital. Y un riesgo que empieza a aparecer y este año empieza a ser muy fuerte es todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? A partir de la aparición y la liberación del ChatGPT y la posibilidad que nos da de interactuar con una herramienta que nos permite hacerle consulta, generar contenido, bueno, empieza a aparecer como riesgo también lo que es la inteligencia artificial. Con lo cual, fíjense, de 10 riesgos que son el top de riesgos para responsables de auditoría, 4 están relacionados con temas digitales. Y ya no solo es una visión que tienen los responsables de auditoría. El Foro Económico Mundial considera los ciberataques con un 40% de probabilidad de materializarse a lo largo de este año. Y, en segundo lugar, la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial como productor de desinformación o mala información. O sea, fíjense a qué nivel hoy los temas informáticos están impactando a nivel mundial, donde están poniendo en una misma línea a las condiciones extremas de clima, todos los problemas que hay, tanto sea de polarización política, los movimientos hacia una extrema derecha, una extrema izquierda, todo lo que es la crisis del costo de vida, están en la misma línea de los ciberataques y la utilización de inteligencia artificial. Lo que empieza también a ver es una inequidad que empieza a ver el Foro Económico Mundial entre aquellos que tienen mayor capacidad de resistir un ciberataque y aquellos que no. Entonces empieza a decir, va a haber una diferencia entre aquellas empresas que estén mejor preparadas para recibir o para hacer frente a un ciberataque y aquellas que no. Y con un problema que se está dando a nivel mundial, que es la falta de talento relacionado con la gestión de riesgos de ciberseguridad. Fíjense lo que es el tema de ciberseguridad y la importancia de ciberseguridad, que la SEC el año pasado, en diciembre del año pasado, terminó de cerrar una regulación específica donde le exige a las compañías que cotizan en la bolsa tener que hacer un disclosure, tener que hacer una divulgación de determinados aspectos relacionados con la ciberseguridad. ¿Cómo es su estrategia de gestión de riesgo? ¿Cómo es su gobierno? ¿Cómo están preparados para responder a un incidente de seguridad? Y principalmente es darle información al accionista para que pueda tomar conocimiento de cuál es el riesgo, la exposición que tiene esa compañía a un ataque de ciberseguridad. Hasta ahora lo que tenemos, una exigencia principalmente las compañías que cotizan en Europa, de un experto financiero, ¿no? De hacer un disclosure de quién era dentro del board el experto financiero que de alguna forma daba garantías en relación a lo que eran los estados financieros de una compañía. Bueno, hoy la SEC le está exigiendo a las compañías que cotizan que tiene que hacer un disclosure de quién es la persona experta en el directorio con conocimientos de ciberseguridad. Fíjense el tenor que está empezando a tener el tema de ciberseguridad en todas las compañías. Hoy arranca la SEC y, como sabemos, empieza un regulador y atrás de eso empiezan a copiar el resto de los reguladores qué es lo que está pasando. Si yo agarro simplemente el año 2024 y hago un repaso de cuáles fueron las empresas que fueron objeto de un ataque, en enero Microsoft confirmó un ataque masivo a nivel mundial, que todavía no tienen claro si fue desde China o desde Rusia.
Incluso la cuenta de la Twitter de la SEC estuvo comprometida. Fue un caso bastante particular. O sea, la cuenta de Twitter de la SEC, que fue la que en diciembre había sacado la regulación de temas de ciberseguridad, estuvo comprometida. En febrero, Schneider, una compañía proveedora de servicios eléctricos, fue objeto de un ransomware que prácticamente la dejó una semana sin poder operar. En marzo, un ransomware le pegó a American Express. En abril, el Paris Saint-Germain, el club de fútbol, fue objeto de un ransomware que estuvo prácticamente 2 semanas sin poder tener sus sistemas disponibles. En mayo, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. En junio, Ticketmaster, la compañía encargada de vender entradas para espectáculos, e incluso también AMD, la proveedora de chips. Y lo último, en julio, la Fórmula 1 y BMW de Hong Kong. Una compañía que hoy no se tome seriamente el riesgo de ciberseguridad, que implemente un programa de ciberseguridad que le permita dar un nivel adecuado de ayuda respecto de ese riesgo, y lamentablemente va a ser objeto de un ciberataque. Y eso es lo que el programa de compliance enfocado en la seguridad quiere hacer énfasis. No es un programa pensado o armado para personas que trabajan en ciberseguridad. O sea, no es un programa para un CISO, para un responsable de seguridad de una organización. Está más pensado en aquellas personas que tienen que velar porque exista un gobierno de ciberseguridad en la organización, velar porque el riesgo de ciberseguridad sea atacado adecuadamente, porque existan controles, porque existan procesos que me puedan garantizar un adecuado nivel de mitigación al riesgo tan presente que tenemos hoy en la ciberseguridad. El programa está dividido en diferentes módulos. Cada uno de los módulos vamos a ir tocando diferentes tópicos. Por un lado, el primer módulo, lo que vamos a tratar de entender y vamos a profundizar en el riesgo de ciberseguridad hoy, entrar un poco más en detalle, hacer un zoom sobre los que le comentaba hoy para entender cómo es una tipología de un ciberataque, cuáles son las principales amenazas, cuáles son los vectores de ataque, cómo es el ecosistema relacionado con el cibercrimen, de qué es lo que me tengo que preocupar yo en mi organización, cómo entender el nivel de exposición que tengo. El segundo módulo va a estar enfocado en lo que es el gobierno de la ciberseguridad. Bueno, ¿cuáles son la estructura de ciberseguridad que tiene que tener mi organización? ¿Cómo tiene que estar creada? ¿De quién tiene que tener el nivel de dependencia? ¿De quién tiene que tener independencia? ¿Cuáles son las políticas, los procedimientos, los controles sobre los cuales debe velar un adecuado gobierno de ciberseguridad? El módulo 3, que nos va a llevar 2 clases por lo menos, son las funciones de ciberseguridad. Y es entender qué hace un área de ciberseguridad. ¿A qué se dedica un área de ciberseguridad? ¿Cuáles son las actividades que tiene que hacer? Y para enfocarnos en lo que son las funciones de ciberseguridad, lo que vamos a hacer es estudiar diferentes frameworks de ciberseguridad que están hoy y hacer zoom sobre determinados frameworks para entender cuáles son los controles y las áreas de control y los objetivos de control que una compañía debería considerar al momento de tener un programa de ciberseguridad. El módulo 4 se va a apalancar en todo lo que es la clasificación y protección de la información, qué es necesario para poder clasificar la información, cuáles son los niveles adecuados de clasificación de la información, qué herramientas tengo para lo que es la protección de la información. El 5 se centra en lo que es la gestión de accesos, cuáles son los diferentes modelos de gestión de accesos que tengo, cómo es una adecuada gestión de usuarios, una adecuada gestión de contraseñas, cómo tiene que ser todo el proceso de aprovisionamiento de usuarios, controles de accesos, controles de usuarios, bajas de usuarios, cómo es todo el proceso de la gestión de accesos en una compañía. En el módulo 6 hay algo que es fundamental y que creo que es hoy por hoy un pilar, porque podemos hacer una inversión enorme en herramientas de ciberseguridad, pero el eslabón más débil hoy en ciberseguridad siguen siendo las personas, con lo cual la concientización de los usuarios en temas de ciberseguridad es crucial. Vamos a dedicarle un módulo específico a entender estrategias de concientización, qué es lo que hacen las organizaciones para concientizar a sus usuarios, cómo miden el nivel de concientización, cómo se hacen ejercicios controlados de lo que se conoce como un ethical phishing o un ethical hacking, de cómo nos autoatacamos para ver cómo estamos preparados para responder a esos ataques, cómo es la gestión de incidentes.
se va a tratar en el módulo 7. Una vez que tengo un incidente, bueno, ¿cuáles son los aspectos que tengo que considerar? ¿Cómo tengo que actuar frente a un incidente? ¿Cómo tengo que gestionar ese incidente? El módulo 8 es un módulo específico que ya también lo dimos en el programa de Compliance Integral y que tuvo muy buena recepción, que es el análisis forense. O sea, bueno, tuvimos una situación, pasó un incidente, tenemos un problema. Bueno, ¿cómo podemos hacer para analizar qué es lo que pasó? Entender qué es lo que sucedió en nuestra compañía, dónde hay esas pistas de auditoría que me sirven para poder profundizar ante una situación de un ciberataque, ante una situación de un fraude, ante una situación de un incumplimiento a nuestro código de conducta, donde hay determinados elementos en los sistemas de información que nos pueden ayudar a entender con mayor detalle qué es lo que pasó. Y por último, cómo se relaciona el programa de ciberseguridad con todo lo que es el marco de gobierno organizacional. ¿Quiénes vamos a estar trabajando en la realización del programa? Bueno, yo como responsable del programa, como les decía, soy director del área de auditoría de riesgos de IT y protección de datos del Grupo Techin, tengo más de 17 años de experiencia en temas de auditoría, control y seguridad de sistemas. Conmigo va a estar también como docente adjunto, trabajando conmigo, Juan Manuel Paladela, que es el responsable máximo de seguridad de Allianz, la compañía de seguros. Gustavo, como director de los programas de gobierno, va a estar participando a lo largo de todas las sesiones. Y lo que me parece que es súper interesante, que vamos a contar con la participación para cada uno de los módulos de diferentes profesionales con un montón de experiencia en estos temas. Si son habitués de ver TN, América 24 de la Nación, posiblemente lo conozcan a Gabriel Zurdo cada vez que hay un tema de ciberseguridad. Gabriel aparece, Gabriel es el responsable, el CEO de BTR Consulting, una consultora especialista en temas de ciberseguridad, y hoy está apareciendo mucho en los medios, escribe en La Nación, escribe en Infobae. Le diría que es una persona de contacto permanente en temas de ciberseguridad, y con él vamos a tratar el primer módulo, ¿no? Que nos cuente él cuál es el panorama de ciberseguridad a nivel mundial, de qué es lo que tenemos que preocuparnos. Federico Pierre es el director nacional de ciberseguridad, trabaja en la jefatura de gabinete y con él vamos a estar en el módulo de clasificación y de protección de la información. Federico trabajó conmigo en Tenaris, una de las empresas del Grupo Techin, y fue el responsable de todo el proyecto de protección y clasificación de la información en el grupo, con lo cual nos va a compartir su experiencia. Santiago López es el CISO de Tecpetrol, que ha realizado en los últimos años una campaña de concientización de usuarios en temas de ciberseguridad que es súper interesante, creando una figura de lo que es un héroe de ciberseguridad para generar química con los usuarios en temas relacionados con la ciberseguridad y cómo protegerse. Adrián Yussi, que es el CISO de Telecom, con él vamos a estar tratando el tema de gestión de incidentes. Telecom hace un par de años fue objeto de un ataque muy, muy fuerte. Estuvieron prácticamente 2 semanas sin dormir, estoy diciendo, sin dormir, tratando para poder resolver y poder salir adelante. Bueno, un poco contarnos la experiencia de cómo se gestiona un incidente de seguridad, cuáles son los aspectos a tener en cuenta. Y por último, Pablo Segura, que es el director de Data Privacy en Mercado Libre, tener también con él una sesión específica sobre el tema de privacidad de datos. Ya más allá de la información, la responsabilidad nuestra como organización es de cuidar los datos de las personas que